Mucho antes de Edward Cullen y su piel iridiscente, mucho antes de que los hermanos Salvatore nos hicieran elegir entre el Black Cat Energy o el Golden Retriever Boyfriend, mucho antes que los pucheritos de Brad Pitt, antes que todo y que todos, un vampiro primigenio dio origen a la saga. Sí, hablamos de Drácula, el no muerto, el primer vampiro de la historia. O no, porque a lo mejor Drácula no fue el primer vampiro de la historia. En este No me cuentes películas especial Spooky Season vamos a analizar a este personaje de Bram Stoker, que es una de las grandes historias literarias de terror, y sus muchísimas adaptaciones cinematográficas, algunas con más acierto que otras. Preparen sus yugulares porque se viene salseo. Evidentemente, si preguntamos por ahí cuál fue el primer vampiro de la historia de la literatura, la mayoría de la gente va a respondernos que Drácula. Pero lo cierto es que los seres que habitan la nocturnidad y los que habitamos este canal, ya sabemos que en 1816 Polidori publicó El vampiro, una historia basada en el Crápula, que no Drácula, de Byron, en la que ya había un protagonista que se dedicaba a alimentarse de la sangre de sus víctimas. Y claro, teniendo en cuenta que el Drácula de Bram Stoker no se publicó hasta 1897, pues no hace falta ser de ciencias para que no te salgan las cuentas. ¿Podríamos entonces considerar a Polidori el padre de los vampiros? Bueno, pues algo parecido. Si el vampiro de Polidori es el padre de Drácula, la Carmille de Sheridan Le Fanu, que se publicó 25 años antes que la novela de Stoker, sería la madre. Pero la realidad es que esta figura del vampiro es una figura tan antigua como la propia literatura. Viene de la tradición oral y durante muchísimos años esas historias de no muertos que se dedicaban a alimentarse de los vivos han venido pasando de generación en generación a través de la oralidad. Entonces, ¿qué tiene Drácula que lo ha convertido en el vampiro? Bueno, pues tiene una novela epistolar fantásticamente escrita, muchísima historia detrás y sobre todo gran desconocimiento en el público. Es decir, casi todos conocemos solo a Drácula y no al resto de los vampiros que pululan por la literatura. Pero vamos a empezar por el principio. Bram Stoker, el padre de Drácula, era un ser de finales del siglo XIX absolutamente gris y anodino, con un matrimonio prácticamente célibe con una actriz de la época, una cuestionable y ambigua vida sexual, una amistad más que llamativa con el reconocido escritor y homosexual Oscar Wilde y un montón de enfermedades de transmisión sexual que de hecho le llevaron a la tumba, adquiridas en las muchísimas visitas a burdeles para tapar sus rumores de homosexual con su compañero y colega Henry Irving. Vamos, una joya. Hago desde aquí un llamamiento al fantástico escritor y responsable del podcast Grandes Infelices, Javier Peña, para que dedique un capítulo a este maravilloso personaje, porque Bram Stoker tiene mucha tela que cortar. Por favor, si se murió de sífilis el mismo día que se hundió el Titanic, si es que esto es puro salseo. Nuestro amigo Bram se dedicaba a escribir profesionalmente, pero no en plan, soy novelista. Más bien en plan, soy escritor profesional, escribo lo que me pidas, pero págame, por favor, págame. Escribió cuentos de fantasía, ensayos, críticas culturales, absolutamente de todo, hasta que en 1897 dio con la piedra filosofal al publicar la novela Drácula. Drácula nos cuenta la historia de este ser del abismo venido del Averno que sobrevive gracias a chupar la sangre de sus víctimas, casi todas mujeres súper indefensas, pobrecitas, fíjate tú. Y nos cuenta su atracción absolutamente irresistible hacia Mina, la prometida de Jonathan, el protagonista, que le recuerda de alguna manera a su primer amor en vida mortal. Bueno, pues a lo largo de todas las páginas de Drácula acompañamos a toda esa caterva de protagonistas intentando salvar a Mina y vencer al mal, y así nuestro amigo Bram aprovecha para contarnos una historia de lujuria y de pasión que básicamente nos habla pues, sobre el deseo. La historia y la narrativa de la misma cautivó a toda la intelectualidad del momento. Oscar Wilde dijo de Drácula que era la novela de terror mejor escrita de todos los tiempos, que también te digo, eran muy colegas y por otro lado se rumoreaba que algo más que colegas, así que imparcialidad, pues probablemente not found. Y nuestro queridísimo Arthur Conan Doyle, que está presente en todo cuanto salseo hay del siglo XIX, porque es que este señor estaba en todos los saraos, es que era el perejil de todas las salsas. Bueno, pues Arthur Conan Doyle dijo que Drácula era una novela perfectamente victoriana. Que también te digo, mérito cero, porque es que se escribió en la época victoriana, pero bueno, fue lo que dijo este señor. Seguro que has leído o escuchado por ahí que Bram Stoker se inspiró en la historia real de Vlad III o Vlad el Empalador para construir a Drácula.
Vlad fue un príncipe de Valaquia hace muchísimos años, en la época medieval, que era conocido por ser extremadamente sanguinario y cruel con sus enemigos. Bueno, pues la realidad es que Bram Stoker ni conocía la zona ni conocía mucho la leyenda. Sí que cogió de Vlad III su nombre y su sed de sangre. El nombre Drácula proviene del Draculea, que era como llamaba la gente a Vlad III. ¿Por qué? Porque su padre era conocido como Vlad Dracul, es decir, Vlad el dragón. Draculea significa literalmente el hijo del dragón. Y hasta aquí todas las similitudes entre los dos personajes, porque por lo demás, nada que ver. Antes dije que Drácula lo había petado muchísimo, pero lo cierto es que lo petó en modo indie, como una especie de peli de Sundance. Toda la intelectualidad literaria de la época habló maravillas de la novela y la consideraban una obra maestra, pero lo cierto es que al público pues Drácula le dio absolutamente igual. De hecho, nuestro amigo Bram murió absolutamente pobre como una rata sin conocer el éxito. La fama real de la novela llegó muchísimo más tarde, cuando en 1922 el cineasta alemán Murnau se inspiró en la novela para construir su Nosferatu, una película espectacular en la que por primera vez vemos un vampiro en pantalla. Y poco después llegaron la saga de películas protagonizadas por el actor Bela Lugosi. Con esta eclosión de Drácula en pantalla nos encontramos con un momento absolutamente brutal para la saga. De hecho, el personaje se hizo tan famoso que entre 1922 y 2020 se rodaron más de 40 películas inspiradas en el personaje de Drácula. Y ojo, digo inspiradas en el personaje de Drácula y no inspiradas en los vampiros, porque son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, las tres que he mencionado al principio del vídeo, Crepúsculo, Crónicas vampíricas o Entrevista con el vampiro, son tres series o películas inspiradas en otras sagas vampíricas diferentes, construidas por otras personas y con otros personajes. Aunque siendo justos habría que decir que casi ninguna de las películas basadas en el personaje de Drácula y no en cualquier otro vampiro son en realidad fieles a la novela. Por ejemplo, el Nosferatu de Murnau obvia completamente ese componente lujurioso tan importante en el texto de Stoker, que sí recuperan los personajes de Bela Lugosi, pero que obvian completamente la trama. Vamos, aquí cada loco con su tema. ¿Y qué pasa con el Drácula de Bram Stoker rodado por Coppola? Bueno, pues aquí sí que hay algo más de literalidad. En 1992, Coppola decide rodar una nueva película de Drácula y se rodea de los mejores. Winona Ryder y Kenny Reeves en los papeles de mortales, Gary Oldman como el no muerto y Anthony Hopkins como cazador de vampiros. Y Coppola decidió hacer algo que probablemente el resto no habían hecho, leerse primero la novela. Así que realmente, aunque no es exactamente literal, la historia que cuenta esa película del Drácula de Coppola sí que es, en esencia, la historia escrita por Bram Stoker. No te vale para ahorrarte leer el libro si te tienes que presentar un examen de literatura, pero por lo menos la trama pues sí que está por ahí. Así que habría llegado el momento de decidir. ¿Qué es mejor? ¿El libro o la película? Bueno, pues en este caso yo voy a decir empate técnico. Voy a decir empate técnico porque realmente la película de Coppola es bastante fiel a la novela y sí que está bastante guay. Y además a mí la peli de Murnau me chifla, aunque no se parezca mucho a la novela original. Por cierto, mención especial para la serie de Drácula estrenada por Netflix en 2020, porque aunque no se parezca exactamente a la novela, los personajes sí que mantienen la esencia y además estéticamente es una jodida maravilla. Así que, queridos seres habitantes de este canal, siento muchísimo deciros que vais a tener que leeros vosotros la novela y veros las películas para decidir qué es mejor, pero os traigo un premio de consolación. ¿Sabíais que hay una segunda parte de Drácula? Y no hablo de la peli, hablo de la novela. En el año 2009 se publicaba Drácula, el no muerto, una novela firmada por Drake Stoker, el sobrino nieto de Bram Stoker. Según el propio Drake, la novela se construye a través de las anotaciones que su tío abuelo había dejado escritas, en las que parece indicar que Drácula no es exactamente una novela, sino una ficción dentro de una novela, y que en realidad pretendía ser una novela escrita a través de otra historia. Así que él pues narra la historia original que habría creado Bram para crear Drácula. Parece una matriosca, pero no lo es tanto. La novela pasó sin pena ni gloria, aunque yo tengo que decir que realmente me pareció entretenida, no tan buena como la original, pero está bastante bien. Y hasta aquí este Que no me cuentes películas especial Spooky Season Drácula, para intentar desentrañar entre la novela y el personaje cinematográfico de este maravilloso vampiro. Espero que os haya entrado muchísimas ganas de volver a leer o leer por primera vez esta novela y que lo hagáis, pues por ejemplo, con un buen Bloody Mary y un tentempié, por aquello de tener algo a lo que hincarle el diente.